YouTube afirma que domina el podcasting. Pues no es cierto y nunca lo hará. Y aquí van los argumentos. Atención. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki y estaré acompañándote en este episodio. Este es el podcast para aquellas personas que quieren tomarse en serio esto de producir podcasts, ¿no? Y que puedan hacerlo sostenible en el tiempo. Es un podcast que no habla de noticias de actualidad, pero que de vez en cuando hace una crítica, una crítica sobre algunas noticias, pero que su enfoque o su objetivo principal es educar y ayudar a las personas a mejorar sus producciones o a motivarse a producirlas. Yo sé que hace varios episodios que estoy con una especie de desmitificación sobre la actualidad del podcast y sobre lo que plantean algunas empresas, pero entiendo que hay que hacer el contrapeso. Sé que hay otros metapodcasts que se centran en la actualidad del podcast y me parece muy bien lo que hacen los colegas, pero hay que saber que la mayoría de las noticias de actualidad sobre podcasting son puras relaciones públicas. Ya, Spotify acaba de decir que es la plataforma más escuchada de podcast. ¿Y quién publicó esa nota? Spotify. ¿Y quién hizo la investigación? Spotify. ¿Y quién lo dice? Spotify. Pero obvio. O sea, es que ¿qué empresa que ahora mismo está en el mercado del podcasting va a decir que no es la mejor o la número uno? Eso por ahí. Entonces yo quiero ser la voz disonante con este podcast y con este tipo de temas, de que no es oro todo lo que brilla, por más Google Alert que tengamos sobre podcasting y por más buenas noticias que hayan sobre el podcast, tenemos que ser críticos. Porque el error más grande que se está cometiendo en la actualidad, aunque no es algo que tampoco me moleste mucho y te diré por qué, es que la gente está minimizando el impacto del podcasting en audio porque entiende que el video impacta más. Y no es así. No es así. ¿Que el podcast en audio y video pueden convivir juntos? Claro que sí. ¿Que la plataforma del podcasting 2.0 da para audio y video? Perfectamente. ¿Que dentro del podcasting hay diversidad de categorías o de temáticas y diversidad de géneros o maneras de cómo presentar el contenido en audio y video? Total y absolutamente. Pero no hay una dueña del podcasting. No hay una plataforma dueña del podcasting. Es algo que desde hace años se quiere construir ese relato de que, Spotify que en 2019 hizo una inversión millonaria en el podcasting, que en el 2020 ayudó, claro que sí, con Anchor a potenciar la creación de millones de podcasts. En algún momento tuvo el discurso de somos la principal plataforma de podcast. Hoy es YouTube. Vaya usted a ver, como dicen en mi país. Entonces, no. Hoy yo quiero desenterrar una verdad incómoda que ha estado susurrándose en las sombras de nuestro movimiento. Por todas partes se nos ha dicho, por lo menos últimamente, que YouTube, a veces es Spotify, es la aplicación de podcast número 1. ¿Y quién lo dice? El mismo YouTube. Ok, obviamente. Sí, te voy a decir algo. Sí es cierto que YouTube tiene la mayor cantidad de personas que tienen disponibilidad de escuchar o de ver podcasts. Eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de miles de millones
de usuarios registrados en YouTube. Entonces, es la plataforma más grande de podcast, es la plataforma con más audiencia actualmente que tiene disponibilidad, entre otros tipos de contenidos, de consumir podcast. Pero a la hora de consumir podcast, no es cierto que sea YouTube. ¿Ya? Para nosotros los podcasters, lo más útil es clasificar las aplicaciones basándose en el consumo total de contenido. Y una muy buena forma de medirlo es por el total de descargas y de vistas. Y aquí es donde la narrativa comienza a desmoronarse. Atención aquí, 2 investigaciones recientes. Según PodTrack, una empresa de métricas que facilita métricas de acuerdo a la IAB para podcast y demás, que incorporó incluso en el año pasado a YouTube dentro de su ranking global, los datos cuentan una historia diferente. Escucha esto, entre los 250 podcasts principales en Estados Unidos de los editores participantes en una investigación, Apple Podcast sigue siendo la plataforma de mayor contenido de podcast en el mundo, con un impresionante 37.4% de todas las descargas o vistas. YouTube, por su parte, ocupa el segundo lugar con un 23.2% de todas las descargas o vistas. No es el número 1 en consumo, pero claro, sigue siendo una cifra impactante. Ahora, aquí viene el giro macabro que explica esta diferencia. Solo la mitad de los grandes programas de podcast, escucha lo que estoy diciendo, el podcast, que es un medio de nichos, pero tiene podcasts masivos, sí es cierto. Pues mira, la mitad de esos podcasts masivos están en YouTube como episodios de videos completos, es decir, 100% video animados. 1/3 de esos programas importantes de ese total ni siquiera están disponibles en YouTube. Entonces, esta información sugiere que Apple Podcast todavía entrega significativamente más descargas a los grandes programas, incluso incluyendo a YouTube, por ahora. Pero el factor que realmente está frenando los números de YouTube es precisamente la falta de programas en la plataforma. ¿Tienen a toda la gente? Sí, pero no tienen a todos los podcasts. Si todos los 250 programas grandes, principales, masivos, si esos 250 si estuvieran en YouTube, es muy probable que eso fuera suficiente quizás para convertir o decir, ¿no?, que YouTube está en el número 1 en consumo e incluso en usuarios. Pero entonces no lo es. ¿Qué es una oportunidad latente? ¿Que es una bomba de tiempo? Puede ser. Yo tengo mi opinión personal que te la doy al final. Pero volvamos a la pregunta central que nos persigue. ¿YouTube está dominando el podcasting? Aquí la respuesta es rotunda y sin pelos en la lengua. Simplemente esto no es cierto. Es un error fácil de cometer. Escuchamos que YouTube es la aplicación de podcast más utilizada y de ahí es un salto pequeño pensar que ser el número 1 significa dominar, ser el ganador absoluto. Sin embargo, esto no es un deporte de eliminación. Hoy en día, ninguna plataforma individual domina el podcasting, al menos en América del Norte, de donde vienen estos estudios. Un adelanto de un estudio de 2024 muestra que aunque la preferencia por YouTube en Estados Unidos sigue creciendo con un 39% de los consumidores semanales de podcast diciendo que la usan más a menudo, ese 39% ni siquiera es una mayoría. Dicho de otra manera, una mayoría, el 61% de los consumidores de podcast en Estados Unidos usa otra plataforma diferente a YouTube con más frecuencia. Y esa porción se divide entre Spotify con un 21%, Apple Podcast un 8% y una larga cola de otras aplicaciones como iHeartRadio, Amazon Music o el propio sitio web de un podcast que reclama hasta el 32% restante. Y para añadir más capas a esta intriga, seamos claros sobre lo que se está midiendo. Estos porcentajes representan la plataforma que los consumidores usan más a menudo,
no exclusivamente. Ese 39% de consumidores de podcast que usan YouTube más a menudo también están usando otras plataformas de podcast. De hecho, la mitad de este 39% de YouTube también usan Spotify ocasional o frecuentemente, mientras que al menos un cuarto usa Amazon Music, iHeartRadio o Pandora. La mayoría de los consumidores no tienen una sola plataforma de podcast, utilizan dos o más. Y es ahí uno de mis argumentos de por qué YouTube no va a dominar nunca el podcasting. Te digo más, un hallazgo de Podcast Landscape en 2024, otra investigación, reveló que solo el 26% de los consumidores mensuales de podcast en Estados Unidos dijeron usar solo una aplicación o servicio para podcast, el 26%. Además, al menos la mitad de los usuarios de YouTube en Estados Unidos y Canadá dicen que también escuchan sus podcasts de YouTube en plataformas de audio. ¿Por qué? Por la razón de ser del podcast. Porque hay momentos en los que no pueden o no quieren mirar una pantalla, haciendo que el audio sea mucho más apropiado. Todo esto no significa que debamos ignorar a YouTube y su creciente influencia en el podcasting. Claro que no, es una fuerza a tener en cuenta. Es una fuente líder de descubrimiento de podcasts. Eso, la verdad, que sea dicha. Y hay muchas maneras en que un podcast puede aprovechar esto. Sin embargo, no es una situación de vida o muerte todavía, al menos todavía. Quiere decir que ¿puedo seguir haciendo, Robert, mi podcast en audio sin tener esa presión de tener que hacer video? Total y absolutamente, sí. Sí. Bueno, que hay muchos podcasts que hoy tienen dentro de su estrategia de crecimiento entrar a YouTube. Sí, pero no quiere decir que sea necesariamente para vivir en YouTube. Te recuerdo cosas que pasan en YouTube. La retención, el tiempo de retención de una persona o de vistas, el tiempo de vista, el tiempo que dura una persona viendo un video en YouTube es de pocos minutos, es de 3 o 4 minutos por episodio. Sin embargo, la retención en reproductores de audio como Apple Podcasts, y eso lo tengo medido yo, por lo menos en mis podcasts, en Spotify, en Pocket Casts, en Overcast, en Castos, en Castbox, es de un 80-90%. Es decir, que el hecho de que el mundo entero esté en YouTube teniendo la disponibilidad de escuchar o ver podcasts, no quiere decir que lo van a consumir como se consume en otras plataformas donde hay menos distracción y ruido. O sea, entonces, cuestiónate esto. Tú estás haciendo la transición a video porque tú ves que eso es tendencia y tú estás invirtiendo un dineral en cámaras y en logística y en tiempo de producción para que tu hermoso episodio que dura 10, 20 minutos lo vean. Pero Robert, yo tuve 1500 vistas de 3 minutos. Yo prefiero 100 vistas del 90% de los minutos, de 9 minutos. Yo prefiero 100 vistas de 9 minutos a 1500 vistas de 3 minutos o menos. O menos. Entonces, ¿por qué YouTube no será quien domine el podcast nunca? Porque lo que vende YouTube como podcast no es más que un género, no es más que una categoría de contenido cuya tendencia y popularidad es la de entrevista. Una entrevista a YouTube le llaman podcast, eso es una mera entrevista. ¿Por qué YouTube no va a dominar al podcast? Porque hay más y mejores plataformas de podcast con mejores características para que tú no tengas que depender de una pantalla. Y que si tú no pagas YouTube, no puedes apagar la pantalla. Tienes que tragarte una cantidad enorme, exagerada, molesta, incómoda de anuncios. Eso tú no lo tienes en Apple Podcasts. Eso tú no lo tienes en Spreaker. Eso tú no lo tienes en cualquier otra aplicación de podcast. Ni siquiera lo tienes en Spotify, ese ruido. Entonces, yo creo que el usuario habitual, consumidor de podcast, sabe
que donde mejor le conviene escuchar podcast no es en YouTube. Si yo estoy concentrado de camino a mi trabajo o si yo estoy concentrado haciendo alguna tarea y quiero escuchar un contenido, al último sitio donde iría es YouTube. Y te digo por qué. Si mi podcast favorito está en Pocket Cast o en YouTube, yo prefiero escucharlo en Pocket Cast. Primero puedo descargar el audio y no depender de data. Puedo apagar la pantalla. Puedo ponerle la velocidad más alta. Le puedo cortar los silencios. Puedo crear marcadores. Puedo compartirlo con otras personas. Me puedo suscribir al podcast y tener notificaciones en tiempo real. En todo eso falla YouTube. La experiencia en muchos podcasters supera las de YouTube. ¿Ya? Entonces, mientras YouTube siga siendo lo que es y su objetivo sea hacer de nosotros un producto para ganar ellos mucho dinero a través de publicidad y su modelo de negocio esté basado en la publicidad, no en la verdadera experiencia del usuario, al menos satisfactoria, no va a dominar al podcasting, pero para nada. Todavía hay podcasters que somos un poco sensatos, que valoramos nuestro tiempo a la hora de decidir me voy para video, con todo lo que eso implica, sin tener un retorno de nada, a quedarme en el audio donde puedo seguir creciendo lento, donde yo sé que mi podcast no es masivo ni pretende serlo porque es de nicho y donde la gente me puede encontrar. Robert, pero entonces no puedo estar en YouTube aunque sea en audio. Claro que sí, porque debería eso ayudarte a que gente te descubra. Pero yo no soy partícipe de que tú tengas todos tus episodios en YouTube. Por lo menos yo no lo tengo. Si tú vas a mi canal de YouTube, Robert Sasuki, y ves Te Invito a un Café, ese podcast tiene más de 1,600 episodios. ¿Cuánto hay en YouTube? 100. ¿Quieren más? Vengan a las plataformas que sí tienen una mejor experiencia de consumo de podcast para que me escuchen el 80-90%. O sea, yo no quiero ser descubierto por 1 millón de gente que escuche 1 minuto, porque eso es como estar en el medio de un mercado y al final no lograr nada. Yo prefiero establecerme en un localcito donde yo pueda crear una experiencia buena, que va a pasar menos gente porque estoy quizás un poco menos visible, pero el que quiere algo específico y yo lo vendo, me va a buscar y me va a encontrar. Ese es mi punto de vista y por eso yo pienso, a pesar de las estadísticas que hay, que YouTube no va a dominar el podcast. Entonces, así como lo dice uno de los articulistas que presenta estos datos, que es Paul Huismandel, lo dejaré en la descripción, los 2 artículos en los que me basé. No solamente YouTube no domina el podcast, sino que él sugiere que hay que bajar el tono del discurso. YouTube, bájale un poquito, que no es para tanto. Y a ti, podcaster que me escuchas, si te satisface trabajar en audio y tienes un resultado, quizás no el mejor, pero tienes, y entiendes que puedes seguir haciéndolo porque lo estás haciendo en audio, sigue en audio. No te dejes impresionar por notas de prensa. Spotify hace un tiempo, una nota de prensa. La gente en Spotify consume más podcasts en video que en audio. Bullshit. Mentira. Eso tiene que decirlo otra empresa, no ellos. Porque es que si yo soy dueño de una empresa, yo voy a decir que me va mal. Yo voy a decir que estoy debajo de mi competencia. Nunca lo voy a decir. O sea, no seamos ingenuos al respecto. Ese es el tema que quería compartirte en el día de hoy. Me encantaría conocer tu parecer. Te invito a unirte a nuestra comunidad de Telegram, sasuke.es/comunidad. Y nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast impactará la vida. Lo que expresas hoy impactará la vida del que te escucha, tarde o temprano. Paciencia, mantente. Daniel San, disciplina. Nos escuchamos en el próximo episodio. Shop.